días a los organizadores, al colegio, al instituto, a nuestro amigo Arturo Oropesa, ¿no? Al propio instituto organizador, por esta oportunidad de participar en una obra colectiva tan interesante, tan importante. El tema que yo desarrollé en esta obra colectiva fue sobre los partidos políticos y la crisis del sistema de partidos y de la democracia representativa, evidentemente no solamente en México, sino en el mundo, y las posibilidades que tiene en nuestro país o en el mundo entero la democracia llamada liberal representativa, y ajustes en los que tendríamos que pensar en el siglo XXI a la democracia representativa. Puede haber otras formas de democracia diferentes o nuevos modelos políticos que se puedan desarrollar en países como los nuestros, en los países aún avanzados. Lo primero que me gustaría decir es que todo este análisis lo enmarco en las características de lo que pues conocemos como modelo económico neoclásico o neoliberal, porque desde mi punto de vista ese modelo neoclásico o neoliberal tiene una expresión política y tiene una expresión jurídica. Se piensa solamente, o generalmente cuando hablamos del modelo neoliberal, pensamos en sus consecuencias económicas y sociales. Pensamos en la gran desigualdad que produce este modelo en el mundo, las grandes asimetrías, las condiciones de pobreza que son profundizadas en el modelo neoliberal. Se piensa también internacionalmente o geopolíticamente cómo el modelo neoliberal implica la subordinación de terceros países, de países débiles, a los países hegemónicos, a los centros hegemónicos del mundo, y hay una relación asimétrica entre los estados hegemónicos y los que no lo son, de subordinación. Pero poco se habla del impacto del modelo neoliberal en el ámbito político y jurídico. En el ámbito jurídico no lo voy a desarrollar mucho, hablaré de algunas cuestiones que tienen que ver con las reformas estructurales, pero desde luego en el ámbito jurídico es claro cómo las categorías jurídicas tradicionales que aprendimos los juristas en el siglo XX se han modificado totalmente. Aquellas categorías como por ejemplo la de soberanía, pues no puede mantenerse en los términos del siglo XX ni en los términos del siglo XIX. Hoy la soberanía para muchos es un concepto jurídico político en crisis, y para otros es un concepto que debe ser relativizado, reformulado. Pero no solamente esa categoría fundamental del Estado, que es la soberanía, requiere una reformulación en el nuevo estado de cosas, sino también vemos los impactos del modelo neoliberal en el ámbito interno, cómo los procesos constituyentes se deconstruyen. En México, por ejemplo, las reformas estructurales de los últimos gobiernos, de los últimos sexenios, pues han deconstruido el modelo constitucional aprobado en 1917, que pervivió en México hasta los años 70 u 80 del siglo pasado. Acusadamente en este gobierno de Enrique Peña Nieto, la aprobación de las reformas estructurales se hizo con el propósito de impulsar el modelo neoliberal que nos somete a los centros hegemónicos mundiales de una manera subordinada, y que produce desigualdad, que produce pobreza y resentimiento social. Por eso, políticamente, el modelo neoliberal, pues ahí también existe un importante impacto, que es la crisis de la democracia representativa, y no estoy diciendo nada nuevo.
en el mundo entero y de los partidos políticos. La ciudadanía no cree en los partidos y no cree en la democracia representativa. ¿Por qué? Porque los partidos ya no son el vehículo de articulación de las demandas, de los reclamos, de los sectores mayoritarios de la sociedad, y porque la democracia representativa, los titulares o los exponentes de la democracia representativa, tanto instituciones como políticos, tampoco trabajan en beneficio de las sociedades, sino trabajan en beneficio de las élites económicas, nacionales, transnacionales, y claro, en beneficio de sí mismos. Pero no hay una conexión fuerte y estrecha entre gobiernos y sociedad, entre representantes y representados. Hay un divorcio. Y esto obliga a replantear el modelo democrático, teórico, formal, que hemos conocido. Yo estoy convencido, lo decían en la primera mesa algunos de los ponentes, que la democracia representativa vive una profunda crisis y que se requiere no solamente perfeccionar los mecanismos de la democracia representativa, que son los mecanismos electorales, que ahora podré abundar en algunas de esas posibles reformas que seguramente vendrán después del 2018, sino introducir o insistir de una manera mucho más contundente en los mecanismos de la democracia directa, participativa, deliberativa y comunitaria. En materia de democracia electoral, en México yo creo, al igual que en otros órganos autónomos del Estado, órganos de control, pues el sistema electoral ha tendido a constituir un esquema de simulación. Porque el voto realmente no cumple con los extremos del párrafo segundo del artículo 41 de la Constitución, que es, desde mi punto de vista, uno de los principios fundamentales del sistema constitucional y democrático, formalmente democrático de México, cuando señala la Constitución que la elección, para ser válida, para ser democrática, para ser constitucional, tiene que ser libre, tiene que ser auténtica y periódica. Con la única condición con la que cumplimos es con la periodicidad, pero no cumplimos con la condición de libertad. ¿Por qué no se cumple con la condición de libertad? Porque en un país donde hay 60 millones de pobres, pues 60 millones de pobres pueden ser condicionados, pueden ser cooptados, puede su voto ser comprado, puede ser coercionado ese voto. Y además las necesidades de esos 60 millones de personas están en la subsistencia, no están en las discusiones públicas, trascendentes, ni en los grandes problemas nacionales. Esos 60 millones de pobres están buscando cómo sobrevivir y por supuesto no están al tanto de los debates nacionales, ni les interesan, ni les preocupa. Entonces el voto en ese momento se vuelve un mecanismo susceptible de condicionamiento, de compra. El voto no puede ser razonado, no puede ser un voto informado bajo esas condiciones. Y el otro elemento, el de la autenticidad, que tiene que ver con la equidad de los procesos electorales, pues es un tema que también debe ser revisado en nuestro sistema constitucional y legal, así como en las prácticas políticas de nuestro país. Desde el propio sistema constitucional, los mecanismos de distribución de los recursos públicos, del financiamiento público a partidos, pues es un esquema que de entrada, a priori, no favorece la equidad electoral, sino que favorece el poder de los partidos mayoritarios. Desde luego ya no hablo de los candidatos sin partido, que están en una situación comparativamente muy inferior a los partidos en la competencia electoral. Pero si ustedes revisan el esquema de financiamiento público de nuestro país, más allá de que puede considerarse muy amplio, muy abundante, y ese financiamiento tendría que reducirse, el esquema de financiamiento, como ustedes saben, se distribuye del 100%
30% del total de esos recursos, 70% en proporción a la fuerza electoral que tuvieron los partidos en la pasada elección y 30% de manera igualitaria. Esto de entrada genera una inequidad en la competencia, como también los tiempos en radio y televisión que son distribuidos bajo ese mismo esquema 70-30. Esto por no hablar de ilícitos, de irregularidades que son frecuentes en el sistema electoral mexicano, como es el desvío de recursos públicos no autorizados, no legales, no del financiamiento público, otros recursos públicos presupuestales, tanto de tipo municipal, estatal o federal, que se desvían para propósitos electorales, que son muy abundantes. Hay estudios que señalan que ese desvío puede implicar 4 o 5 veces el recurso que públicamente y legalmente, derivado del financiamiento y de los tiempos de radio y televisión, reciben los partidos. Hay una gran cantidad de recursos presupuestales y legales en cada campaña. En este momento los hay, los hubo en la campaña local, las campañas locales del año pasado, 2017, en el estado de Coahuila, en el estado de México, en Nayarit. No hay posibilidad de una contienda equitativa. Además, también hay un abuso por parte de poderes fácticos, empresariales, nacionales, seguramente también transnacionales, que contribuyen a las campañas, vulnerando aún más el esquema de equidad en la contienda, por no hablar del crimen organizado. Entonces, el sistema electoral en su conjunto tiene que ser revisado, desde mi punto de vista, en esos dos elementos fundamentales: cómo garantizar en México la libertad del voto y cómo garantizar la equidad en las contiendas. Y eso no solamente tiene que ver con reformas electorales, sino tiene que ver con reformas al sistema económico, tiene que ver con reformas al sistema social, porque la pobreza, la desigualdad, la miseria es un elemento que conspira en contra de la democracia representativa y electoral en nuestro país. Respecto a los mecanismos de democracia directa, participativa y deliberativa, pues ahí tenemos que hacer un gran esfuerzo también. En México estos mecanismos se comenzaron a incorporar tardíamente en una reforma constitucional de 2012. Son mecanismos que no han sido favorecidos por las instituciones. Todos hemos visto el desenlace, por ejemplo, que han tenido la figura de candidaturas independientes, o los desenlaces de la iniciativa legislativa ciudadana, o los desenlaces de las consultas populares en México. Esas herramientas jurídicas, institucionales, que hoy no existen en el sistema constitucional, deben ser incorporadas de manera sólida, deben consolidarse, deben establecerse y consolidarse para que los distintos sectores y grupos de la sociedad civil puedan expresarse, puedan manifestarse. Desde luego que al incorporar esos mecanismos, por ejemplo, pensemos en el referéndum respecto a reformas constitucionales o referéndum para la aprobación de tratados internacionales, por ejemplo en materia económica o de comercio o de seguridad, esos mecanismos podrán ser también igualmente manipulados, como son manipulados los mecanismos del sistema electoral. Pero tenemos que plantearlos. Hay un rechazo de la clase política a plantear esos mecanismos. Recientemente participé como asambleísta constituyente en la elaboración de la Constitución de la Ciudad de México, y ahí quedé sorprendido de cómo se rechazaban estos mecanismos de democracia directa, participativa y deliberativa. Por ejemplo, se insistió muchísimo de parte de grupos ambientalistas para que se estableciera la consulta obligatoria en caso de megaproyectos públicos y privados, y esa disposición en la Constitución de la Ciudad de México no fue incorporada de manera obligatoria ni vinculante. Cuando se quiso, por ejemplo, incorporar para las reformas a la Constitución de la Ciudad de México el referéndum, se evitó por parte de los partidos, de la mayoría de los constituyentes, esos mecanismos. ¿Y qué podemos decir
acerca de la democracia comunitaria, la democracia que tiene que ver con los pueblos originarios. Ahí hay grandes problemas que tienen que ver con el modelo de nuevo neoliberal. Los grandes desarrollos económicos, los grandes megaproyectos, por ejemplo, mineros, petroleros, son megaproyectos que pasan por encima de las comunidades y de los pueblos originarios. El convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que protege a los pueblos originarios y que obliga a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado en algunos casos, son mecanismos que no son respetados o que son simulados. Entonces, los pueblos originarios en México están a merced de las poderosas fuerzas del mercado, del modelo neoliberal. Por estas razones y por otras, seguramente ya no me da tiempo, ya me dijeron que tengo 5 minutos, no me da tiempo para exponer mi visión del Estado y del modelo democrático que creo debe existir en México, pero en el ensayo que escribí y que está en el tomo segundo de esta obra, pues ahí pueden ustedes encontrar algunos elementos de mi crítica. Quiero terminar simplemente diciendo que me preocupa sobremanera para el modelo democrático, para el futuro del modelo democrático de México, aún para el modelo de democracia liberal y representativa tradicional. Me preocupa muchísimo la aprobación y publicación de la Ley de Seguridad Interior, porque esa estructura de esa ley rompe totalmente con el esquema constitucional de división de poderes, de federalismo, e impide o impedirá la aplicación de esa ley. Si es validada en su constitucionalidad por la Suprema Corte, romperá totalmente cualquier esquema y cualquier posibilidad de democracia en México. La constitucionalidad, si así fuere declarada por la Suprema Corte, de la Ley de Seguridad Interior, es el fin de la democracia liberal y representativa en México. Muchas gracias por su atención.